Paz de Cristo. Estimados hermanos, paz de Cristo una vez más. Estamos en esta hora delante de la presencia de nuestro Señor Dios Todopoderoso y delante del trono de gracia de nuestro Señor y delante de todos y cada uno de ustedes, dándole gracias al Señor nuestro Dios por esta oportunidad, este privilegio que nos permite estar enfrente de su pueblo santo. Te damos la bienvenida a usted que está detrás de las cámaras, que nos sigue por las redes sociales. Sea usted bienvenido, bienvenida una vez más a esta transmisión del Rose Apostolic Church, donde con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo estaremos trayendo para usted una lección más de lo que hemos venido tratando. El expositor que estamos usando, ¿verdad?, se llama el Señor Jesús nuestro Señor. Jesús nuestro Señor. Y en esta tarde vamos a comenzar la lección número 8, que se intitula Jesús Señor de nuestro trabajo. Una vez más, Jesús Señor de nuestro trabajo. Y le voy a invitar a usted, amigo, hermano, ¿verdad?, que si tiene por ahí un cuaderno y le gustaría tomar notas, ¿verdad? Esto es con la finalidad de que usted más tarde pueda repasar las escrituras, pueda repasar sus notas, y si en algún momento usted tuviese alguna pregunta, ¿verdad?, háganoslas llegar a través de las redes sociales, háganoslas llegar y con gusto procuraremos y trataremos con la ayuda de Dios y de su palabra, ¿verdad?, traer más luz sobre la duda o la pregunta que usted pudiera tener. Muy bien, y voy a invitarle que abra ahí su Biblia, ¿verdad?, a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, verso del 6 al 12. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Verso 7. Porque nosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Verso 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, no para ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Verso 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Ahí donde usted está, hermano, amigo, le voy a invitar que nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo una vez más. Oremos al Señor. Misericordioso Jesús de Nazaret, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, este privilegio que tú nos permites, Señor amado, poder compartir con tu pueblo, con cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, cada una de las personas que se conectan, Señor, esta tu palabra, este pensamiento, Señor Jesucristo. Señor, te pedimos, Padre, que esta tu palabra que ya ha sido leída, Señor, fluya libremente, fluya con libertad, encuentre cabida, Señor, en un corazón, en una mente que necesite de esta palabra. Señor, en tu nombre, Padre misericordioso. Amén y amén. Amén.
puede ocupar su lugar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, puede ocupar su asiento ahí, amado amigo, ¿verdad, hermano? Bendito sea el Señor. Y la lectura que acabamos de hacer, ¿verdad?, habla acerca de lo que es el trabajo. Y algo que usted puede memorizar, ¿verdad?, es el verso 10 del capítulo 3, que dice: por cuanto estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Ahí el apóstol haciendo un recordatorio de las ordenanzas que previamente ya les había dejado. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Bendito sea el Señor. Y el verso 12 dice que a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Es interesante lo que declara aquí la Escritura, y con la ayuda de Dios vamos a tratar de desarrollarlo un poquito más. En esta primera lección o en esta primera tarde vamos a tratar con la ayuda de Dios de establecer las bases solamente, y el próximo fin de semana, el próximo sábado, estaremos concluyendo, y el próximo sábado estaremos trayendo un poquito más de carnita sobre este asunto, si puedo usar esa palabra, ¿verdad? Entonces, el objetivo para esta lección, ¿verdad?, para todos y cada uno de nosotros es que nosotros veamos, que nosotros comprendamos que Dios le agrada que nos ganemos nuestro sustento trabajando. ¿Y de qué manera vamos a trabajar? Y lo vamos a ir viendo. Otro de los objetivos es que aprendamos cuál es la manera en que se debe trabajar para recibir recompensa aquí y en el cielo también. Para recibir recompensa en ambos lugares. Bendito sea el Señor. Y para ir entrando en materia, ¿verdad?, me gustaría decirle a usted o compartir con usted la definición de trabajo, que es lo que dice el diccionario en cuanto a la definición de trabajo. Porque hemos escuchado rumores, hemos escuchado gente que habla y se expresa mal de lo que es el trabajo. Pero la definición del trabajo dice que es una actividad cuyo objetivo suele ser enriquecer, mejorar el desarrollo individual y de grupo, o aliviar condiciones sociales y económicas adversas. Todo esto bajo el marco legal de las autoridades, porque todo es trabajo. Y quizás alguien que se dedica a robar puede pensar, ¿verdad?, que es trabajo. Y quizás lo sea, no sé, desconozco. Pero alguien que se dedica a robar, ¿verdad?, dice, bueno, es que este es trabajo también y cuesta hacerlo. Y tiene sus argumentaciones. La diferencia es que es un trabajo, si puede ocupar el lugar de trabajo, el ser ratero, ¿verdad?, está fuera de lo legal, está fuera del marco de justicia, fuera del marco legal de las autoridades, y obviamente que eso no le agrada a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí, aunque en el entendimiento del ser humano, el robar implica un trabajo, pero Dios no bendice ese tipo de trabajo. Dios no bendice ese tipo de actividad. Bendito sea el Señor. Entonces, cualesquiera actividad que usted realice o que alguien realice, ¿verdad?, fuera de la ley, ahí Dios no bendice. No hay bendición de Dios cuando el hombre y la mujer se dedican a hacer trabajos que están fuera de lo legal, que son trabajos ilegales y que están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces allí
no está la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia narra historias, y muchas historias, de un pueblo trabajador, de un pueblo que trabaja, y allí hay bendición de parte de Dios. Pero aún con todo y eso, hay gente que no le gusta trabajar. Discúlpeme usted, pero hay gente que no le gusta trabajar, que le tiene alergia al trabajo. Bendito sea el Señor. Mire lo que pasó en el año de 1985. Una persona aquí en los Estados Unidos llamado Bob Black hizo un ensayo. Un ensayo es un análisis de situaciones. En este caso, él analizó las cuestiones laborales, la cuestión del trabajo. Entonces, a este ensayo, este hombre le intituló La abolición del trabajo. Y después de él analizar y de ver y hacer sus conjeturas, fue que escribió acerca de esto, de la abolición del trabajo. Y uno de los pensamientos principales de toda su retórica es este: nadie debe trabajar nunca. El trabajo es la fuente de casi toda la miseria en el mundo. Casi cualquier mal que quisieras nombrar viene del trabajo, o de vivir en un mundo diseñado para el trabajo. Para dejar de sufrir, tenemos que dejar de trabajar. Es el pensamiento principal de este hombre, de este ensayo, de esta investigación que él hizo. Entonces, en una cultura amante del ocio, amante del no trabajar, ¿verdad? Muchas personas, muchas gentes hicieron eco en este sentido, en este particular, ¿verdad? Siguiendo este tipo de pensamiento, diciendo: ahí está, la pobreza viene por trabajar. Bendito sea el Señor. Afortunadamente, es una minoría la que se abstiene del trabajo. Dicen que una persona, un norteamericano, gasta aproximadamente el 50% de sus horas de vida en trabajar. El 50% de las horas de vida, la mitad de su vida se la pasa trabajando. Quiero yo pensar que de la otra mitad, entonces, una tercera parte se la pasa durmiendo. Y un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pudiéramos decir un cuarto del tiempo de vida de una persona común y corriente norteamericana, ¿verdad? Se la dedica en otras cosas. Pasar tiempo con su familia, tiempo de esparcimiento, cualquier otras actividades, bendito sea el Señor. Entonces imagínense si la gran mayoría del ser humano no trabajara. Y hablo del país de Estados Unidos. No hubiera impuestos, por lo tanto no hubiera quizás escuelas, quizás no hubiera programas de beneficencia para aquellos que no trabajan. Bendito sea el Señor. Afortunadamente, la cultura del pueblo norteamericano, ¿verdad?, es una cultura de un pueblo que trabaja. Y aquí entraríamos entonces en la pregunta, en la cuestión: ¿el trabajo es una maldición? ¿Es una maldición el trabajo? ¿O es algo para lo que los seres humanos fueron especialmente diseñados de una manera única? Tenemos dos puntos de vista: que se es una maldición o que el ser humano fue diseñado, ¿verdad?, especialmente de una manera única para hacer este trabajo. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a ver la importancia y el carácter benéfico del trabajo, que es un tema que está enfatizado en la Biblia. Por eso les decía al principio, si usted puede tomar notas, ¿verdad?, tomar las escrituras que vamos a estar compartiendo con usted, para que después usted las pueda repasar una vez más. Entonces dice que el primer trabajador que hubo sobre la faz de la tierra, ¿verdad?,
Y debo decir, no sobre la faz de la tierra, aún antes de que la tierra misma existiera, el primer trabajador fue Dios. Fue Dios. En Génesis 1, capítulo 1, versos del 1 al 15, encontramos a un Dios que está trabajando. Encontramos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, trabajando. Bendito sea el Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y empieza ahí a citarnos, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que Dios trabajó por 6 días y descansó el séptimo día. 6 días trabajó y el séptimo descansó. Ahora, aquí la cuestión de días, y no quiero entrar en cuestiones teológicas, porque aquí la cuestión de días es un lapso de tiempo. Y es muy posible que al inicio de la creación, ¿verdad?, un día no constaba de 24 horas. No tengo claro, si debo de ser sincero, no tengo claro este concepto, pero me imagino, ¿verdad?, que eran otro tipo de medición en cómo se medían los días. Pero sí, la traducción más común, que es la Reina Valera, ¿verdad?, dice que Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo día. Entonces, Dios fue el primero en trabajar. Por lo tanto, el trabajo legítimo refleja la actividad de Dios, porque Dios lo hizo. Debido a que Dios es naturalmente, la naturaleza de Dios es buena, entonces el trabajo, la naturaleza del trabajo tiene que ser buena también, porque es la naturaleza de Dios. Un Dios bueno, todo lo que sale de Él es bueno sobremanera para el hombre, para el ser humano, ¿verdad? Y el trabajo salió también de Dios, entonces también es naturalmente bueno el trabajo. Lo encontramos en el Salmo 25, verso 8, que dice, bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Bueno y recto es el Señor. Y Él nos puso el ejemplo, el trabajo. Efesios 4:28, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Es lo que comentábamos al principio. Aunque el robo en sí mismo represente cierto tipo de trabajo, no significa que este trabajo es avalado por Dios o es bien visto por Dios, sino todo lo contrario. En Génesis 1:31 declara que cuando Dios vio el fruto de su trabajo, lo llamó muy bueno. Dios examinó y evaluó la calidad de su trabajo, y cuando Él determinó, Dios, que había hecho un buen trabajo, se complació con el resultado. Es decir, usted que es cocinero, quizás cuando empieza a hacer sus mejores platillos y después de trabajar duro, ve el producto terminado y dice, wow, ese lo hice yo. Y se queda usted contento con usted mismo, con la creación que usted hizo como cocinero. Si es usted un constructor, un albañil, ¿verdad?, que tiene que poner yeso quizás a las paredes, o tiene que poner azulejo a los pisos y todo eso, cuando usted termina y ve aquella obra que usted hizo, la ve impresionante y dice, wow, me quedó muy bien. O alguien más viene y dice, wow, ¿quién hizo esto? Esto es impresionante. Y usted dice, pues, yo. Es decir, que usted está contento con lo que usted hizo, con lo que hicieron sus manos. De la misma manera, Dios,
cuando termina su creación, cuando termina de hacer su trabajo, ¿verdad? Ve que todo está muy bueno. Y dice Dios, todo está muy bueno. Entonces, por este ejemplo, es evidente, ¿verdad? No nos queda ninguna duda de que el trabajo debe de ser productivo y debe de realizarse de una manera que produzca resultados de la más alta calidad. Y la recompensa de este trabajo es la satisfacción que viene de un trabajo bien hecho. Y una vez más trataré de usar este ejemplo, porque si usted es un cocinero, es un chef, ¿verdad? Y le toma 4 o 5 horas para poder hacer un platillo, y al final, después de ese tiempo, después de ese lapso de tiempo, a usted no le gusta cómo quedó su platillo, pues usted se va a frustrar, ¿verdad? Su ánimo va a decaer. ¿Por qué? Porque no está usted contento con los resultados del trabajo que realizó. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso el trabajo, cuando lo hacemos de una buena manera, bendito sea el Señor, ¿verdad? La recompensa es el sentirnos satisfechos con el resultado del trabajo bien hecho. Sentirnos contentos, ¿verdad? Decir, puse mi mejor esfuerzo y todo me quedó bien. Bendito sea el Señor. En el Salmo 19, Dios dice que se revela Dios al mundo a través de la revelación natural. La existencia de Dios es dada a conocer por cada persona en la tierra. Es decir, su obra, su magnífica obra. Las montañas, los ríos, los mares, la vida que hay en cada una de estas zonas, ¿verdad? En los mares, los peces, desde el más pequeño hasta los cachalotes, las ballenas más gigantes que puede haber, cómo todo está en armonía. En las selvas, en los bosques, ¿verdad? Los animales que viven ahí, que habitan. Bendito sea el Señor. Entonces, todo esto nos deja ver del trabajo excelente que Dios hizo en la creación. Y no podemos decir que algo no está bien, que algo está fuera de lugar. Todo lo puso Dios en el lugar correcto, en el lugar preciso. Aún el ser humano mismo. Aún el ser humano mismo, bendito sea el Señor, creación de Dios, que algunos, ¿verdad? Tendemos, esa es la palabra que buscaba, tendemos a descomponernos, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y empiezan entonces por ahí a pintarse el cuerpo, ¿verdad? Porque no me gusta aquí, entonces aquí a Dios le faltó ponerme aquí un mapa, ¿verdad? Y me pongo aquí entonces un mapa, comúnmente conocidos como tatuajes, y empezamos a desfigurar la creación de Dios. Y con mi actitud le estoy diciendo a Dios, Dios, tú no me supiste hacer, yo te ayudo, voy a corregir lo que en mí no hiciste bien. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, la obra revela algo sobre el que hace el trabajo. Expone los rasgos de carácter, las motivaciones, habilidades, capacidades, personalidad. Cuando el hombre está haciendo un trabajo, ¿verdad? ¿Sabe? Este hombre, voy a usar este ejemplo de un albañil que está pegando azulejo, ¿verdad? En el piso. Entonces este hombre, su carácter, su habilidad, su capacidad, le va a llevar entonces a tener listo todo.
los azulejos, el cemento, el agua, la herramienta, las pinzas o como se llame el asunto, ¿verdad? A tenerlo todo ahí a la mano. ¿Por qué? Porque él va a empezar a trabajar. Y esto nos deja ver entonces un hombre, ¿verdad?, ordenado al tiempo de hacer su trabajo. Pero otro que no sabe dónde está el azulejo, que no sabe cuánto cemento va a usar, y que bueno, ahora le faltó cemento, ahora le sobró cemento, ahora lo hizo muy duro y le faltó agua, ahora le puso mucha agua y le faltó cemento, ¿verdad? Nos deja ver entonces que es una persona que quizás no tiene la capacidad para realizar ese trabajo. Jesucristo, nuestro Señor, hizo eco de todo esto, dejando entrever su carácter, su habilidad, su personalidad, todo eso en Mateo 7, versos del 15 al 20, cuando Jesús declara que los árboles malos producen frutos malos, aunque se parezcan a los árboles buenos. Y los árboles buenos, pues solamente van a dar frutos buenos. Ahí no hay manera, no hay materia, no hay tela de donde podamos dejar ver alguna otra situación. El árbol malo da frutos malos y el árbol bueno da frutos buenos. Ahí no hay más que decir al respecto. El profeta Isaías en el capítulo 43 verso 7 declara que Dios creó al hombre para su propia gloria, para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre, para la gloria de Dios. Dios creó al ser humano para que este ser humano le dé gloria a Dios. Y en primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 31 leemos que hagamos lo que hagamos debe de ser para gloria de Dios. Es decir, que todo lo que hagamos nosotros debe de glorificar a Dios. Y estamos hablando del trabajo. Usted como mayordomo, como empresario, como emprendedor, bendito sea el Señor, todo lo que usted haga con sus empleados debe de ser para darle gloria a Dios. Usted como empleado, yo como empleado, todo lo que hagamos en el trabajo debe de ser para darle gloria a Dios. Ojalá que así sea. Que no tengan que estar cuidándonos las manos, o que no tengan que ponernos en un lugar donde haya suficientes cámaras para estar guardando y cuidando lo que hacemos, bendito sea el Señor, sino todo lo contrario, ¿verdad? Que nos pongan en un lugar allá alejado, donde nadie nos puede cuidar, donde nadie nos puede ver. ¿Por qué? Porque saben, ¿verdad?, que como hijos de Dios vamos a hacer un trabajo excelente. Me cuiden o no me cuiden, esté con gente o esté yo solo, el trabajo que yo voy a realizar es un trabajo excelente, porque es para darle gloria a Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, el término darle gloria o glorificar a Dios, ¿verdad?, es darle una representación precisa. Una representación precisa. Y hablando del trabajo, entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de dar al mundo una imagen precisa de Dios en justicia, fidelidad y de excelencia. Como hijos de Dios tenemos que hacer eso, que darle ese enfoque al trabajo que yo realizo. Muchos en la actualidad, o algunos en la actualidad usan pues ahí se va. No es ahí se va. Es que vamos a hacerlo bien. Bendito sea el Señor. O la otra frase común que se oye es, pues es que el patrón hace como que me paga y yo hago como que trabajo.
No, eso no se ve bien, eso no está bien en un hijo, en una hija de Dios. No está bien porque dejamos de darle gloria a Dios con nuestro trabajo, con nuestras acciones. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen con características como Él. Y si Dios trabajó, ¿verdad? En el principio, como dice Génesis, ¿verdad? Entonces, Dios creó al hombre para trabajar como Él trabajó. Dios creó al ser humano para trabajar como Él trabajó. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia entonces que Dios plantó un jardín y puso a Adán en él, en medio del jardín. Génesis capítulo 2 versos 8 y 15. Y le dio instrucciones para mantenerlo y cultivarlo. Además, le agregó todavía que debían de someter y sojuzgar la tierra de ese jardín. Entonces, ¿qué significa este mandato original de trabajo? Porque cuando Dios crea el jardín, pone a Adán y luego lo ve solo, ¿verdad? Pobrecito Adán ahí no podía con la carga de trabajo, ¿verdad? Y le pone a Eva. Entonces en el verso 8 dice, cultívalo y manténlo. Y luego ya cuando le pone a Eva, pues aumentó la carga de trabajo porque ahora ya eran 2 personas. Dice, ahora van a someter y sojuzgar la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces cultivar es fomentar el crecimiento y mejorarlo. Cultivar el jardín, hacerlo crecer y hacerlo un poquito mejor o mucho mejor. Mantener significa, ¿verdad?, perseverarlo del fracaso o del decaimiento. Es decir, que no pierda usted las gallinas. Usted tiene que cultivar y mantener y que vaya mejorando, no que vaya disminuyendo. Bendito sea el Señor. El dominar significa ejercer control y disciplina. Sojuzgar la tierra significa administrar y asumir la responsabilidad por y la toma de decisiones. Sojuzgar significa administrar y asumir, agarrar, tomar la responsabilidad por todas las decisiones que usted tome, sean buenas o sean malas. Es una decisión que usted tomó como encargado, como supervisor, como gerente, como manager. Bendito sea el Señor. Aún como un trabajador mismo, a veces no le dan instrucciones específicas, a veces no le dan las direcciones específicas. Bendito sea el Señor. Y usted tiene que tomar una decisión. Y por esa decisión que usted toma, tiene que hacerse responsable. Bendito sea el Señor. Y esto que les acabo de compartir, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan, que nos están viendo por ahí, ¿verdad?, detrás de las cámaras, estas 4 aplicaciones, si puedo usar esta palabra, aplica para todas las carreras, para todas las vocaciones. Si usted es jardinero, bendito sea el Señor, ¿verdad?, entonces tiene que cultivar, mantener, someter y sojuzgar, mantener ahí el asunto. Si usted es supervisor, si usted es gerente, si usted es médico, doctor, enfermero, lo que sea, todo eso aplica para ahí. Todo eso aplica para que haga usted su trabajo más excelentemente. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso estos 4 puntos creo aplican a todas y cada una de las carreras que pudiera haber, de los trabajos técnicos que pudieran existir. Bendito sea el Señor. Ahora, hasta aquí todo está bien. Es decir, que Dios mismo ya nos había enseñado acerca del trabajo. Pero este trabajo no era como lo conocemos el día de hoy, sino que era un trabajo más relajado, era un trabajo más tranquilito, y era un trabajo donde
pues no había que sudar mucho. Era un trabajo donde todo lo que usted sembraba crecía y fructificaba y el fruto era muy bueno. Pero algo tuvo que pasar, algo tuvo que suceder para que todo este ambiente cambiara. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que el hombre, Adán, desobedeció a Dios. Ojo, fue el hombre, no fue la mujer, fue Adán el que desobedeció a Dios, el que desobedeció el mandato de Dios. Y hay quien dice, no, pero es que Eva, porque Eva fue la que comió. No, cuando Eva comió del fruto no pasó nada. Pero es que Eva fue la que le dio a Adán sí, pero ¿dónde estaba Adán que no estuvo al pendiente de Eva, que se dejó engañar por la serpiente? Es interesante el punto, porque habría que rastrear qué estaba haciendo Adán en el momento en que la serpiente estaba engañando a Eva. Bendito sea el Señor. Y quizás nos vamos a meter en cuestiones de teología y en cuestiones un poquito más profundas tal vez. Bendito sea el Señor. Y vamos a llegar a cuentas de que todo fue por culpa de Adán, que no estaba haciendo su trabajo, no estaba cuidando a su ayuda idónea. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, esto sucede y pasa por la desobediencia del hombre. Y es ahí en Génesis capítulo 3 que genera un cambio en la naturaleza del trabajo. Porque ahora el hombre desobedece a Dios, y esto es pecado delante de Dios, y Dios entonces tiene que hacer algo, no lo puede pasar por alto. Dios no dijo, pues ya pecaste, Adán, que pues no lo vuelvas a hacer, como quizás yo o usted lo hubiésemos hecho. Dios le dijo, no, a ver, véngase, vamos a arreglar aquí un asunto. Y Dios pronuncia varios juicios en el capítulo 3, verso 17 al 19, y el más grave de los cuales de estos juicios es la muerte. Bendito sea el Señor. Sin embargo, la mano de obra y los resultados del trabajo figuran centralmente en el resto de las sentencias que Dios dio después de que Adán violó el mandato de Dios. Dios maldijo a la tierra, y de ahí el trabajo es difícil, de ahí el trabajo se hace un poco más pesado. La idea del trabajo actual se utiliza implicando el reto de dificultad, de agotamiento, de lucha. Bendito sea el Señor. Asimismo, no siempre será positivo. Aunque el hombre comerá de las plantas del campo, el campo va a producir espinos y cardos. Es decir, que antes no producía esto. Antes todo era bueno, pero después de la maldición, entonces el mismo campo empieza a producir espinos y cardos. Entonces el esfuerzo y el trabajo duro no siempre será recompensado de la manera que el trabajador lo desea o lo espera. Y hablando del campesino, no siempre vas a sembrar 100 granos de maíz y vas a obtener 100 plantas. Vas a poner 100 granos probablemente y darle gracias a Dios porque te resulten 90 y puedes cosechar 80. Bendito Dios. Porque el campesino planta 100 y espera tener 100 plantas, 100 matas, ¿verdad? Y no espera que se le pierda ninguna. Pero después de todo esto, entonces ya la tierra misma empieza a menguar. Bendito sea el Señor. También se observa que en esta escritura, en Génesis 7, ¿verdad?, que el hombre comería de los productos del campo, ya no del jardín.
Y del jardín es un símbolo de paraíso terrenal hecho por Dios como un recinto seguro. Los jardines también simbolizan la pureza, la inocencia. La tierra o el campo, por el contrario, representa un espacio sin límites y sin protección. Usted en casa tiene su jardín, pues cuidadito, ¿verdad? Lo fumiga contra las plagas, arranca las malas hierbas y se ve bonito ahí todo el asunto. Pero la tierra o el campo no tanto así, sino por el contrario, bendito sea el Señor. Entonces, el ambiente del trabajo puede ser hostil, especialmente para los cristianos. Y encontramos tres historias en Génesis 39, 1 al 23, en Éxodo 1, 8, 22 y en Nehemías 4. Bendito sea el Señor. Encontramos las historias donde a veces es complicado para el Hijo de Dios, a veces es difícil para el Hijo de Dios. No, ya no es fácil como al principio. Se dice entonces que el ser humano, el hombre, tiene tres necesidades básicas en la vida: amor, propósito y significado. Muchas veces los seres humanos intentan encontrar propósito y significado en el trabajo mismo. Propósito y significado en la vida. Voy a trabajar para poder lograr esto, para poder obtener aquello. Pero en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versos 4 al 11, Salomón detalla su búsqueda del significado en una variedad de proyectos y obras de todo tipo. Aunque el trabajo trajo algún grado de satisfacción en la realización, su conclusión fue, y usted lo puede leer: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Es decir, que al final del día, ¿verdad? Salomón, buscando el propósito, el significado de su vida, se dio cuenta de que todo era vanidad, que no había nada provechoso debajo del sol. Bendito sea el Señor. Y para ir cerrando ya con esta lección, con esta sesión de esta hora, ¿verdad? Entonces, recapitulando un poco, tenemos que Dios fue el primer trabajador del que se habla, de la historia más antigua. El primer trabajador es Dios. Y todo el trabajo que hizo Dios es naturalmente bueno. Por consecuencia, el trabajo también es bueno. El trabajo también es bueno. Y si no, habríamos que preguntarle al rey David. Bendito sea el Señor. Porque dice la historia, ¿verdad?, del rey David, que David se despertaba por las tardes. Oiga usted, por las tardes el ser humano común y corriente se va a dormir. Y el rey David se venía despertando, se venía levantando. ¿Y qué hacía durante las noches? Que no dormía en las noches. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? No dormía en las noches para poder dormir durante el día, y por eso es que en la tarde se va levantando. Cuando los reyes salían a la guerra, ¿verdad?, el rey David se quedó a hacerse ocioso. Ociosidad, le dio flojeritis, y quizás era flojeritis aguda, porque me imagino que se despertaba sin duda. Y a raíz de eso fue que sale a su terraza y allá a lo lejos ve a una mujer bañándose y le empieza a codiciar.
Y la historia ya la conocemos. Pero todo viene porque no fue a la guerra. Es decir, no fue a hacer su trabajo. Dejó de hacer su trabajo. La ociosidad, hermanos, es peligrosa. El estar ocioso ahí, el tener nada que hacer, es peligroso. Es peligrosísimo el dejar la mente, no tener la mente ocupada en las cosas de Dios. Es peligroso. Es peligroso. Busquemos algo que hacer, algo que leer, algo que estar en un ministerio en el cual estamos involucrados, haciendo aquí, haciendo allá. Bendito sea el Señor. Porque el estar ociosos para nada nos va a edificar. Entonces, punto número 1, Dios fue el primer trabajador. Punto número 2, el trabajo es bueno porque Dios es bueno. Dios es bueno, por eso el trabajo es bueno. Número 3, el ser humano fue creado para la gloria de Dios. Punto número 4, todo lo que hagamos, debemos hacerlo pensando en Dios. No en mi patrón, no en mi supervisor, no en mi mayordomo, no. Pensando en Dios. Bendito sea el Señor, porque esto que yo haga le va a dar gloria a Dios. Debemos entonces de cultivar, mantener, someter y sojuzgar el trabajo que han puesto en nuestras manos. Y debemos de reconocer entonces que después de la desobediencia a Dios, el trabajo se complicó. El trabajo se hizo un poco más difícil. Ahora, si puedo bajarlo esto de nivel, este concepto, que el ser humano cuando desobedece a Dios, el hombre cuando desobedece a Dios, es cuando se complica, cuando se hace más difícil el trabajo, ¿verdad? Si lo puedo bajar de nivel, cuando usted y cuando yo desobedecemos las indicaciones que se nos han sido dadas por la autoridad correspondiente, nos metemos en dificultades. Por eso la Biblia nos enseña, es mejor la obediencia que el sacrificio. Bendito sea el Señor. Es mejor la obediencia. Y con la ayuda de Dios, amados hermanos, amigos que nos siguen en las redes, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, la próxima semana, si el tiempo se nos ha ido volando, la próxima semana estaremos trayendo para ustedes entonces los beneficios del trabajo, las bendiciones del trabajo. ¿Dios te prepara o no te prepara? Es decir, a ti te dio por ser un constructor de puentes, pero ¿Dios te preparó para eso o cómo está ahí el asunto? Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, la próxima semana estaremos viendo obligaciones, responsabilidades de cada uno de nosotros como empleados, como trabajadores, y qué es lo que dice Dios acerca de todo esto. Hermanos, les invito ahí donde están, se pongan de pie, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para dar por terminada esta sesión el día de hoy, y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, el próximo sábado estaremos trayendo la segunda parte de esta lección. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre misericordioso, Jesús de Nazaret, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido, Señor Jesucristo, estar delante de tu trono de gracia y delante de tu trono de misericordia y delante de este pueblo santo redimido con tu sangre preciosa. Señor, bendice a cada uno de ellos, bendícelos, guárdalos, úsalos, Padre, para tu gloria, Señor Jesucristo. Ahí en los lugares de trabajo donde se encuentre tu pueblo, donde se encuentren tus hijos, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, Señor, que tu nombre sea reconocido, Señor, por causa del excelente trabajo que hacemos cada uno de los hijos tuyos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, Dios les bendiga. Amigos,
Dios les bendiga y con la ayuda de Dios los esperamos el próximo sábado. Dios les bendiga.